Hola y bienvenidos a Únete a nosotros, el podcast donde hablamos de las sectas más peligrosas del mundo. He de confesar que estaba a punto de decir la secta donde hablamos de los podcasts más peligrosos del mundo. Bueno, un poco secta sí que somos. En fin, como veis, hoy vamos a hablar de la secta de los Niños de Dios. Secta a la que sí perteneció Joaquín Phoenix y toda su familia. Al principio podía parecer muy bonita, pero luego se fue pervirtiendo de una forma mayúscula y nunca mejor dicho. He de decir que algunas de las cosas que voy a contar durante este podcast pueden herir la sensibilidad. Para este momento yo creo que ya estáis en primero de detección de sectas. Ya os podéis dar cuenta, pues, de muchas técnicas de manipulación que utilizan los líderes para con sus fieles. Esta en concreto es exagerada. O sea, cuando una persona está viendo que algo está realmente mal, el líder es capaz de darle la vuelta por completo y utilizarlo a su favor. Y es que esto me trae recuerdos de Vietnam, la verdad, no os lo voy a negar, y es que durante esta narración voy a hacer pequeños paralelismos a lo que yo también viví, ya que, si no lo sabes, durante 23 años de mi vida formé parte de un culto religioso con técnicas de manipulación coercitivas. Así que, sin más dilación, comenzamos. El líder de la secta de la cual vamos a hablar hoy es David Berg. Él nació en 1919 en Oakland, California, Estados Unidos. Él nació ya con una buena impronta desde pequeño, quiero decir. Creció en el seno de una familia de protestantes de varios siglos de tradición. Eran predicadores protestantes, por cierto, y su madre Virginia relataba que vivió un milagro que le devolvió la vida. Y entonces esto le hizo ser como una celebridad en su comunidad religiosa. Esto no era ningún tipo de comuna, ni se consideraba secta, quiero decir, al final eran protestantes, era pues gente religiosa que se reunía constantemente en la iglesia y que iban predicando. Sí es verdad que la familia de David Berg pues iba por diferentes pueblos hablando de Dios. Además, eventualmente te podías hacer miembro por completo de esta fe si ibas hasta el río, cuando iba pues muchas personas, y un sacerdote te bautizaba pues como lo hacía Juan Bautista, y así es como se refleja en la Biblia. Algo muy significativo en la vida de David es que, pues como iba mucho a la iglesia, un amigo, un chico de la comunidad, le enseñó a cómo masturbarse cuando era tan solo un adolescente. Y como te puedes imaginar, los picores de la adolescencia hicieron que David se masturbara durante un sermón de la iglesia. Y es que resulta que su madre le pilló y le obligó a terminar delante de su padre. O sea, no me puedo imaginar la humillación que sintió en este momento. Su padre, aparte de sentirse avergonzado de su propio hijo, le dio uno de los peores sermones de su vida. Le dijo que Dios se estaba avergonzando de él y que le iba a castigar. Además, él repitió una y otra vez que el sexo dentro del marco de la fe estaba solo y exclusivamente relegado a procrear. Berg, evidentemente, se obsesionó con el sexo y no entendía por qué no se podía practicar de forma libre. Pero bueno, aún así siguió acatando las normas de la comunidad y también, bueno, de la comunidad religiosa, y ya en la veintena se casó con Jane Miller, con la que tuvo 4 hijos, 2 niñas y 2 niños. Además, fue un ferviente predicador. Él estaba obsesionado con su madre porque veía como su madre tenía como muchísimos seguidores, pero él no lo conseguía. O sea, no conseguía que la gente de su comunidad le admiraba por el don que él tenía a la hora de hablar de Dios. O sea, como que no le hacían tanto caso. Además, las enseñanzas convencionales de la iglesia, por así decirlo, se le quedaban cortas. Así que, ni corto ni perezoso, decidió formar su propia rama del catolicismo llamada la Alianza Cristiana y Misionera. Pero una vez pues ya la fundó y fundó pues una iglesia también en el pueblo, comenzó a juguetear con la idea de que un hombre puede tener varias mujeres. Esto hizo que la relación con su mujer se viera muy afectada y que además, o sea, esto es fuerte, que su propia comunidad, o sea, su propia religión le expulsara
por estos pensamientos y porque hubo escándalos sexuales por su parte que nunca fueron demostrados. Va pasando el tiempo y David Berg cumple 50 años y ya para este momento está aborrecido de las iglesias tradicionales y sentía que no quería ser predicador. Pero en este momento pues se entera que en California ha estallado el verano del amor. Estamos en 1968 y sí, nuevamente volvemos a encontrarnos con el flower power y la psicodelia, tal y como hablamos en el capítulo anterior. Todavía faltaría un año para que Charles Manson instruyera a sus seguidores a asesinar a Sharon Tate y a sus invitados. Pero centrémonos. David decide formar un grupo de gospel con sus hijos llamado Los Adolescentes de Cristo y se marcharon a California, donde cantarían cánticos cristianos en las playas durante el día. Pues que por las noches irían a clubs llenos de hippies, te puedes imaginar, hablando del mensaje. Él se ponía una camisa, pues así como si fueran esas túnicas que utiliza el Papa, pero como más ligera, hablando de enseñanzas bíblicas. ¿Y sabéis qué? No sé si es porque él tenía un don de palabra o porque el 90% iba puesto de LSD o marihuana, pero finalmente obtuvo su grupo de seguidores. La madre de David hacía poco que había fallecido y él sentía que ahora sí ella se hubiese sentido orgulloso de él. Faith, la hija menor de David Berg, quien además era preciosísima, era utilizada para captar gente en las playas. Bueno, ella y su otra hermana, que por cierto Faith será importante en esta historia. Además, lo sabían hacer muy bien porque utilizaban mensajes como déjalo todo, únete a Dios y abajo el sistema. Y todo lo que tuviera que ver con abajo el sistema, a los hippies les venía bien. Durante aquellos primeros años, David consiguió 90 seguidores, que se dice pronto, ¿eh? Sin embargo, se acabaron radicalizando tantísimo que las autoridades los acabaron echando de la zona. Aquellos primeros años se valían de las donaciones de los miembros, pues como siempre, así que era imprescindible captar a más personas. Así que repararon varios autocares y fueron por distintos pueblos hablando de Dios y captando a nuevos miembros. Repararon varios autocares y fueron por distintos pueblos captando a personas, dirección Texas. El tema de los autocares nos suena, ¿no? Sí. Es que además el autocar que utilizaban se llamaba, bueno, le pusieron el nombre del autocar evangelizador. Además, para ese momento se cambiaron el nombre, o mejor dicho, se pusieron un nombre y este era Los Niños de Dios. Durante un tiempo, los Niños de Dios se establecieron en parques haciendo tiendas de campaña, pero como Moisés llevó a su pueblo hasta la tierra prometida, David Berg también les encontró a su grupo de seguidores esa tierra prometida, que era unas tierras realmente abandonadas llamadas The Texas Soul Clinic, que era una especie de explanada de 1.600 kilómetros cuadrados de tierra completamente yelma, pero allí poco a poco fueron construyendo distintas cabañas. Muchos de los miembros realmente eran jóvenes con familias rotas o problemas de drogas que al entrar en la comunidad pues realmente salvaron su vida por cierto tiempo, digamos. Y como estamos acostumbrados a este tipo de estructuras sectarias, David se valió de distintas personas para que fueran su mano derecha. Entre ellos estaba Han Botila. Él se encargaba que pues, la gente que formaba parte de este culto estuviera siempre con la fe, con Dios, con la Biblia en la boca. The Texas Soul Clinic se convirtió entonces en una escuela cristiana, quiero decir. Como te he dicho, esto era una explanada como muy grande y veías muchas casetas y un cartel enorme que ponía escuela bíblica. Un buen día, mientras todos estaban leyendo la Biblia en grupo, David citó Ezequiel 34:23, donde se habla de un profeta que guiará a las ovejas perdidas. Y según cuentan, en ese momento, pues varias personas se levantaron y alzaron las manos y gritaron aleluya. Desde ese momento, David se autoproclamó profeta. Y aunque en un principio este grupo decía ser casto, o sea, básicamente no tener relaciones hasta el matrimonio, como ya sabéis, David tenía cierta adicción al sexo. Así que, como él mismo relató, un día estaba teniendo sexo con 2 mujeres dentro de esta escuela cristiana. Y que en ese momento vio a esas 2 mujeres como 2 diosas y que tuvo un orgasmo tan grande y tan divino que le acercó a Dios y le hizo hablar
en distintas lenguas guiado por el Espíritu Santo. En fin. Que por cierto, su mujer, Jane, seguía estando ahí. Quiero decir, ella también formaba parte de toda esta comunidad. Sin embargo, cuando empezó a ver que su marido estaba con distintas mujeres, simplemente se echó a un lado. La liberación sexual pasó a formar parte de su iglesia, o sea, para estar cerca de Dios y hacer su voluntad, tenías que tener sexo, mucho. Además. Para este momento esto ya se veía a leguas que era una secta, y hablo sobre todo por los familiares de los jóvenes que estaban ahí metidos. Y es que en muchos telediarios o radio o prensa, muchos padres se manifestaban diciendo que sus hijos habían entrado dentro de esta secta, dentro de los niños de Dios, que ahí dentro les lavaban el cerebro, y entre otras cosas también comenzaron a enterarse de las prácticas que ocurrían ahí dentro. David Berg comenzó a sentir la presión por parte de los padres y por parte de la policía, quien comenzó a investigar todo esto. Así que decidió marcharse a Inglaterra con su harén, básicamente con varias de sus mujeres, y dejar todo el marrón a el grupo religioso que estaba en Texas. Pero no os penséis que los niños de Dios se disiparon, no. Ellos siguieron la fe de David Berg, aunque él ya no estaba en el asentamiento. E incluso, como todavía la secta no se había expandido y estaba únicamente en Texas, decidieron organizar un concierto cristiano para que los padres de los jóvenes que habían entrado en la secta vieran que al final este era un grupo religioso y que no pasaba nada. Evidentemente los padres no se lo creyeron y se siguieron manifestando en contra de esta secta. Eso sí, antes de que David Berg se marchara hacia Inglaterra, instó a todos sus miembros a que se expandieran por todo el mundo, por América del Norte, del Sur y Europa. Faith, la hija pequeña de David, ¿os acordáis que os he dicho que era muy importante?, decidió irse a predicar a Libia. Estando allí, predicó a un hombre y acabó teniendo sexo con él. Era la primera vez que tenía relaciones sexuales y después de eso se sintió muy mal. Así que, cuando pudo, llamó a su padre y le contó pues lo mal que se sentía, lo que había realizado y que por favor, que qué tenía que hacer para que Dios la perdonara. Cuando David escuchó todo esto de su hija, le dio consuelo, pero no de la forma en la que ella pensaba. Y es que resulta que lo que le pasó a Faith realmente supuso como una revelación para David, quien en su mente perversa vio que las mujeres de la secta podían actuar como anzuelos para los nuevos miembros. Como profeta, porque ya hemos dicho que este hombre se autoproclamó profeta, comenzó a escribir unas cartas o unos mandamientos con unos dibujos muy explícitos, que también te voy a decir que estaban muy bien hechos, donde se dibujaba a sí mismo con cabeza de león. Llegó a escribir unas 3.300 cartas. En estas cartas hablaba del flirty fishing, o sea, la pesca del amor. Básicamente las mujeres debían de poner su cuerpo para reclutar a nuevos seguidores. Decía, si una niña de 14 años puede quedarse embarazada por los designios de Dios, ¿por qué no podría tener sexo? Si este acto como mujer a ti te hacía sentir mal, David Berg te decía pues que era tu carga, pues como Cristo murió por todos nosotros, de forma que las mujeres comenzaron a prostituirse en nombre de Dios. Y si a algún miembro de la secta esto no le parecía bien o se oponía, se tomaban medidas, y entre ellas estaba el ostracismo. Y aquí os hago el pequeño speech de pues lo que hemos vivido pues muchísimas personas que hemos pertenecido a una secta o a algún culto religioso, que es el ostracismo. Porque en mi caso y como muchísimos otros casos hemos nacido dentro de estos grupos religiosos. Y esto hace pues que prácticamente todo tu entorno forme parte de este grupo. Así que cuando te hacen ostracismo, básicamente la muerte social, pues te quedes absolutamente solo y tengas muy pocas opciones. O comenzar de nuevo o volver. Y sí, hay gente que esta presión no la ha podido aguantar y se han quitado la vida. Y no lo digo por decir, sino porque, bueno, a un amigo le pasó. Pero bueno, vamos a seguir. Resulta que David Berg, estando en Inglaterra huyendo básicamente de la justicia, tuvo una visión.
Y esta visión es que se tenía que marchar a un sitio porque como que le llamaba, ¿no? Como que Dios le decía que tenía que irse para allí. ¿Sabéis qué lugar era? Tenerife, las Islas Canarias. O sea, ya son 2 sectas donde se acaban instalando de alguna forma u otra allí. Bueno, pues finalmente David Berg pues, se fue con su harén allí, se estableció y, como te puedes imaginar, muchísimos hombres iban a Tenerife llamados pues por esas mujeres que te hacían el amor hablando de Dios. Para finales de los 80 esta secta estaba por todo el mundo. Ahora os hablaré de datos, pero es que es muy fuerte cómo se expandió. Sin embargo, los padres y los familiares, al fin y al cabo, de muchas de las personas que estaban dentro de la secta, formaron su propia organización en contra de los niños de Dios. Así que la secta, depende del país donde estuviera, tendría que cambiar de nombre. En algunos sitios eran la familia, igual que la familia Manson, otros la familia del amor, otros los niños de Dios o incluso los hijos de Dios. Todo esto lo tenían que hacer para no tener problemas legales. Estando en Tenerife, David Berg tuvo que huir de la justicia nuevamente y comenzó a esconderse en distintos lugares indefinidos, porque la policía lo estaba buscando por evasión fiscal, violación, incesto y secuestro, ya que para él los niños eran algo muy valioso y ordenaba a sus fieles que hicieran lo posible para que nunca se marcharan de la secta. Para finales de 1982, más de 500.000 de personas formaban parte de los Hijos de Dios, ya os he dicho antes, con diferentes nombres, depende del país, por estos problemas legales. Y literalmente la secta era una fábrica de hacer dinero. Mientras tanto, su líder estaba en algún lugar del mundo viviendo la vida que él quería tener rodeado de mujeres y niños. Pero vamos a rebobinar unos años hasta 1977. Resulta que una familia que vivía en Puerto Rico decide viajar hasta Caracas, Venezuela, porque siente la llamada de un culto religioso. Y esta familia eran los Phoenix. Hacía 3 años que había nacido Joaquin Phoenix. Él tenía aparte 3 hermanos, River y sus hermanas Rain, Liberty y Summer. Se unieron a la secta y los niños de Dios no creían en los trabajos convencionales. Por lo tanto, la familia Phoenix tenía que cantar por las calles a cambio de comida. Joaquin nació con el nombre de Joaquín Rafael, pero a los 4 años decidió que quería un nombre como más simbólico, como sus hermanos, porque su hermano era Río, o sea, River, su hermana Rain, Lluvia, su hermana Liberty, Libertad, y su otra hermana Summer, Verano. Así que mientras estaba rastreando las hojas, dijo a su padre que él se iba a llamar Lev, o sea, hoja. Es más, los primeros papeles que tuvo Joaquin Phoenix pues de actor, él tenía el nombre de Lev Phoenix, pero luego ya en la década de los 90 recuperó su nombre. Los Phoenix entraron en esta secta porque creían que estaban muy conectados con la naturaleza y con el amor libre. Sin embargo, los líderes que llevaban la secta por orden de David Berg en Venezuela hablaron con la madre de Joaquín y le instaron a utilizar su cuerpo para atraer a nuevos miembros. Ya os he comentado, la pesca del amor. Y esto a la familia Phoenix no le hizo ninguna gracia y decidieron marcharse. Joaquin Phoenix ha hablado poco de este tema, ha dicho que la crianza como tal fue buena, al final su familia era como, pues sí, muy hippie, ¿no? Les gustaba pues estar en contacto con la naturaleza, al final no tenían trabajos propiamente dichos, pero parece ser que no se acuerda o quizás era pequeño para darse cuenta de lo que la secta le proponía o le exigía, mejor dicho, a su madre, que se prostituyera. Tras irse de Venezuela, la familia se trasladó a Florida y luego a Los Ángeles, donde Joaquín consiguió pequeños papeles en programas de televisión y pues también su hermano, River. El 30 de octubre de 1993, después de que Joaquin Phoenix cumpliera 19 años, su hermano River murió en un bar de Hollywood de una sobredosis. River para ese momento ya era una estrella. Joaquin fue quien llamó a emergencias, pero cuando la ambulancia llegó, pues ya no había nada más que hacer. Volvamos una vez más a la pesca coqueta o al flirty fishing. Y he de decir que lo que te voy a contar a partir de aquí, amiga,
es bastante inquietante. La pesca coqueta se practicó desde 1974 a 1987. ¿Y por qué? Bueno, pues porque David Berg, en la parte del mundo que estuviera escondido, a partir de 1987 consideró que esta práctica era demasiado peligrosa, ya que tan solo un año antes, en 1986, se le ponía nombre a un virus mortal, virus de la inmunodeficiencia humana, VIH. Aún así, David Berg seguía manteniendo el mandato de que entre ellos, entre los que formaban parte de la secta, siguieran esas prácticas sexuales con mujeres y con niños. Familiares y exmiembros de la secta denunciaron los abusos que se estaban cometiendo dentro de la secta sin ninguna impunidad. En 1993, el mismo año que River Phoenix perdió la vida, se llevó a cabo una operación de allanamiento de 9 casas en Argentina que pertenecían a la secta tras una denuncia por corrupción de menores que provenía de Estados Unidos. Era la madrugada cuando los cuerpos especiales entraron en una de estas casas y encontraron a 72 niños durmiendo en literas. En total fueron 268 niños después del allanamiento de todas las casas. En el allanamiento se encontraron folletos, cassettes y vídeos listos para vender. También se encontraron fotos y vídeos pornográficos con menores. Estos vídeos se vendían. El 40% se quedaba para la colonia y el 60% se le enviaba a David Berg. Y también encontraron unos panfletos internos, o sea, que no se vendían, para el adoctrinamiento de los fieles. Uno de ellos era el manual de Davidito. Era una suerte de manual de crianza y también de incitación sexual. Por ejemplo, había una fotografía con una mujer desnuda, acostada boca arriba, y tenía 2 niños encima de ella y no estaban durmiendo. Parecía que estaban teniendo sexo con ella. Al pie de esta foto ponía un trío a 3. En otra, un niño pellizca el pezón a una mujer. En el epígrafe ponía: es un mecánico del corazón. Aparte de muchas otras imágenes explícitas. También había manuales para los hombres, pues para no sentir celos cuando sus mujeres iban a hacer la pesca, o sea, a buscar a otros hombres prostituyéndose. Las mujeres debían de ser muy complacientes con los maridos para que luego no se sintieran mal cuando ellas estuvieran pescando a otros hombres. Y también debían de proveer a otras mujeres para ellos, para que se sintieran reconfortados. David Berg escribió lo siguiente: imagínate lo mucho que debía de echar de menos Dios a Cristo cuando le envió al mundo y cuando vio que su hijo fue clavado en la cruz. Lo duro que tuvo que ser eso para él. Así es como los hombres se sienten cuando las mujeres son clavadas. O sea, cuando las mujeres se están prostituyendo en su nombre. Si os fijáis, esto es un claro ejemplo de la manipulación tan grande. Quiero decir, probablemente muchas mujeres, bueno, probablemente no, o sea, es que hay documentales incluso donde salen testimonios hablando de ya no solamente lo mal que se sentían, porque, no sé, es que eran mercantilizadas realmente, o sea, su cuerpo estaba vendido para atraer a más gente, sino psicológicamente cómo se debían de sentir. Pero, como te he contado, esta secta era mundial. Y es que resulta que en 1993 también en España la justicia española puso bajo custodia a 22 chicos que vivían en casas de la secta en Barcelona, o sea, donde yo vivo. 5 meses antes, la policía francesa allanó 12 viviendas en Lyon y se llevaron a más de 40 chicos. Y 6 meses antes, en Australia, allanaron sedes de la secta en las que vivían 140 chicos de entre 2 y 16 años. Como te puedes imaginar, se comenzaron a desmantelar un montón de sedes de las sectas y aparecieron distintos testimonios, como por ejemplo el de Pablo Romone. Él aseguró haber visto a una madre tener relaciones con su hijo de 5 años. También contó que en 1987 el grupo limitó el sexo con adolescentes por la cantidad de embarazos. Guillermo Baveris habló de las noches románticas, donde los chicos de 12 años en adelante veían cómo sus padres tenían relaciones sexuales entre sí y con otras personas. Abigail Berry contó que había sido abusada a los 7 años y vio
a los 12 por el líder de la agrupación. Le contó al juez que debido a lo que le hicieron, le tuvieron que extirpar las trompas de falopio por una infección por la que casi muere. Cuando ella enfermó y se encontraba muy mal, en la casa donde ella estaba viviendo, en la casa de la agrupación sectaria donde ella estaba viviendo, le ordenaron rezar por haber acudido al médico, ya que el hacer este acto, ir a un médico, suponía una falta de fe, que lo que ella tenía no eran gérmenes ni infecciones, sino un maleficio del diablo. Teniendo en cuenta todo lo que te estoy contando, hubo muchísimos detenidos por todo el mundo, quiero decir, Barcelona, Estados Unidos en muchos sitios, Argentina también fue uno de los principales núcleos, pero hubo muy poca justicia. Resulta que, pues, al parecer, las autoridades no podían demostrar los abusos sexuales a niños en los últimos años. A pesar de las fotografías, a pesar de los dibujos, a pesar de lo que instaba directamente el líder de la secta con sus cartas que escribía el propio líder de la secta, David Berg, como si él fuera un profeta con dibujos completamente explícitos. Había grabaciones de niñas, niños haciendo ese tipo de cosas. Eran obligados, testimonios. Pues no. Se llegó a la conclusión que no se podía demostrar. O sea, es que, lo siento, pero la Marta conspiranoica no puede dejar de pensar que quizás todo lo que se recaudó, o se encontró, mejor dicho, en las casas de la secta, que claramente eran vídeos pornográficos, pues yo creo, es que estoy segura que se debieron de vender. Y se utilizaron pues para la gente enferma de la cabeza. Porque es que si no, no lo entiendo. Además, los miembros de la secta, de todo el mundo que estaban siendo perseguidos por la justicia, comenzaron a denunciar que ellos estaban sufriendo persecución religiosa y que sus hijos estaban perfectamente criados. Eso sí, al menos se dio la orden de búsqueda y captura de David Berg, quien nunca se encontró. Pero años después se supo que en 1994, a los 75 años, murió. Fue enterrado o cremado, según quien lo cuenta, en la costa de Caparica, en Portugal. Lo único que me consuela de todo esto es que en los últimos años de la vida de David Berg, el hombre estaba completamente paranoico. O sea, él estaba loco con el tema de la seguridad porque sabía que le podían atrapar en cualquier momento. Pensar que desde que él huye de Tenerife no se sabe nunca dónde está. Solamente lo saben, bueno, la gente más allegada o sus hijos. Hay un documental donde uno de sus hijos justifica, uno de los hijos de David Berg, justifica todo lo que su padre hizo. Todo lo que hizo con los niños, todo lo que hizo con las mujeres. Las últimas cartas que escribió David Berg a sus fieles, hay que recordar que estas cartas las enviaba a las distintas congregaciones, se notaba su decadencia mental. Hablaba de guerras, de apocalipsis y de encuentros sexuales con diosas. Y también lamentaba no haberse acostado con su propia madre. Y escucha lo que te voy a contar ahora. Actualmente la agrupación funciona en el mundo bajo el nombre de la Familia Internacional. En su web se presenta como una comunidad virtual cristiana constituida por personas de casi 80 países que se dedican a difundir el mensaje de amor de Dios. Esto lo digo porque, quiero decir, puedes estar en contra de las sectas y ser cristiano, está perfecto. Sin embargo, ten cuidado siempre, lee bien, infórmate a dónde dedicas o dónde te metes, porque realmente esto parece pues al final una comunidad cristiana probablemente, pero te aseguro que no lo es. Probablemente cara a la galería sea perfecto, hablamos de Dios, del amor de Cristo, de todo eso, pero por detrás, las enseñanzas que dejó David Berg sigan estando presentes. Esta secta es de las que menos puedo hablar fuera del concepto del podcast, ya que sabéis que aquí puedo hablar sin censura, como habéis escuchado. He contado cosas muy bestias, pero en estas semanas os enseñaré alguna foto para que veáis la cara de asquerosos. Es que no puedo con la cara de David Berg, o sea, es que vais a ver, no vais a superar.
Además, cuando las distintas justicias de los distintos países comenzaron a desmantelar las sedes de los niños de Dios, era, entre otras cosas, porque pues, varios miembros denunciaron lo que estaba pasando. Entre ellos, una de las nietas de David Berg, quien fue violada recurrentemente, una de sus hijas, y bueno, así una lista bastante larga. Porque claro, no siempre lo hacía David, porque como hemos dicho, esta secta era mundial, pero es que estas violaciones se repetían en todo el mundo, en todas las congregaciones. En fin, me encantaría saber qué es lo que os ha parecido este caso. A través de las redes sociales me podéis decir si os ha gustado o no. Dentro de lo que cabe, claro, esto creo que no le debe de gustar a nadie. Y pues nada, estoy preparando los nuevos episodios, que no sé cuál haré primero, pero que sepáis que en España hubo una secta muy turbia donde pasaban cosas similares. Y literalmente, o sea, se creó, se fundó y fue juzgada en España. Así que no te pierdas los nuevos episodios de Únete a nosotros.